San Juan capítulo 9, versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Leímos un versículo. ¿Qué es creer en Jesús? ¿Cómo sabemos que estamos creyendo bien en Jesús? ¿Y qué beneficios obtenemos al creer en Jesús? La verdad es que este hombre, que nació siendo ciego, un día se encontró con Jesús mientras limosneaba. Jesús vio al ciego, sin embargo el ciego no pudo ver a Jesús porque él no podía ver. Tampoco pudo ver a los discípulos. Y los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿este hombre es ciego de nacimiento porque pecó él o sus padres? Y Jesús le respondió, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y así está escrito en la Biblia. Y Jesús así le respondió. Y le untó lodo en los ojos y le dijo al ciego, ve a lavarte al estanque de Siloé. Este ciego aceptó en su corazón la palabra de Jesús. Supongamos que no hubiese aceptado la palabra de Jesús, le habría dicho, Maestro, yo no quiero ir al estanque de Siloé, es peligroso para mí. Quizás así le hubiera respondido. El ciego tenía que esconder sus emociones para poder limosnear y tenía que rogar a las personas. Quizás era una persona inestable también. Pero después de que escuchó la palabra de Jesús, comenzó a avanzar e ir hacia el estanque de Siloé. Yo tengo que ir al estanque de Siloé. ¿Estará bien ir por aquí? ¿No habrá algún bache o algún hoyo? ¿Cuánto tengo que caminar? Este ciego jamás imaginó que tenía que ir al estanque de Siloé. En su mente solamente estaba limosnear y ganar un poco de dinero para ofrecer un poco de dinero a su familia y gastarlo. Una persona acostumbrada a limosnear jamás imaginó que tenía que ir al estanque de Siloé. Jesús le untó lodo en sus ojos y le dijo, ve a lavarte al estanque. Este ciego tenía su pensamiento y la voluntad de Jesús. ¿Qué es lo imprescindible aquí? Que el pensamiento de Jesús tiene poder para el ciego. En otras palabras, su palabra parecía más correcta. Esa persona parecía que sabía más que él. Y su palabra entró en su corazón. Y todo su plan de limosnear, todo ese plan lo echó a un lado. Y el corazón de Jesús gobernó el corazón de este ciego y tomó lugar. Para poder ir al estanque de Siloé, él no podía ver, no podía caminar bien al no ver, y estaba en riesgo de caer en algún hoyo, de tropezarse o caerse. Sin embargo, fue guiado por la palabra de Jesús y comenzó a caminar hacia el estanque de Siloé. Supongamos que después de escuchar la palabra de Jesús, hay muchas personas que mantienen sus pensamientos. Algunas personas desechan sus pensamientos y aceptan la palabra de Jesús. En la palabra de Jesús, ya que Jesús no es mentiroso, aceptar su palabra es aceptar el corazón de Jesús. ¿Qué quiere decir creer en Jesús? Hasta ahora yo he vivido siguiendo mi propia manera. Entonces, creer en Jesús es así. El ciego quería limosnear y a futuro pensaba limosnear. Eso es un hecho. Pero fuera de nuestra imaginación y nuestro pensamiento, si yo acepto y sigo su palabra, me irá bien. Voy a seguir su palabra. Y desechando su pensamiento, aceptó la palabra de Jesús. Y siguiendo la palabra de Jesús, comenzó a caminar hacia el estanque de Siloé. Pero realmente no fue él quien iba hacia Siloé, sino que iba con el corazón de Jesús. Y de esto se trata la vida espiritual.
Muchas personas sufren por el pecado. Yo también. Mucho tiempo sufrí por el pecado y yo rogaba y rogaba a Dios para que me perdonara del pecado. Un día, leyendo la Biblia, en Romanos capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios se llevó todo nuestro pecado. Por eso nos dice que fuimos justificados. Yo mentí mucho y robé mucho. Yo era apto para ir al infierno. Pero por no querer ir al infierno, oré al Señor muchas veces. Un día leyendo la Biblia, ¿qué corazón percibí? En la Biblia Dios me está llamando justo. Entonces yo no soy pecador, soy justo. Y yo decidí desechar mi pensamiento y aceptar el corazón de Jesús. Yo pensaba que era pecador, pero Jesús me dice que yo fui justificado. ¿Por qué? Porque Él me rescató de todos mis pecados. Él fue crucificado por mis pecados y me justificó. Si yo acepto la palabra de Jesús, debo decir que soy justo. Pero si yo acepto mi pensamiento, debo decir que soy pecador. El problema es que mi pensamiento es completamente diferente a la palabra de Dios. Yo digo que soy pecador, y es cierto, yo peco. Y pensaba que era pecado. Y yo robaba las manzanas y asaba el trigo que yo había robado de otro campo. Y yo era pecador, pero la Biblia dice que soy justo. Si yo venzo, no, soy pecador. Así sería. Pero si la Biblia me vence, entonces yo me niego a mí mismo y acepto la palabra de la Biblia. Y yo me convierto en la persona que va hacia el estanque de Siloé. Me convierto en un justo. Este ciego de nacimiento, él no fue con su corazón a Siloé, sino con el corazón de Jesús. Porque su propio corazón no era correcto, pero el corazón de Jesús era correcto. Y desde ese momento, este ciego fue guiado por Jesús. Lo asombroso es que él fue a lavarse al estanque de Siloé. Él tocó el agua con sus manos y con sus dos manos se lavó la cara. ¿Quién le dijo que hiciera así? La palabra de Jesús, el corazón de Jesús, Jesús mismo. Él cambió su corazón al corazón de Jesús. Hasta hace un momento él vivió siguiendo su pensamiento, pero ahora él se fue y se lavó siguiendo el corazón de Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, este es mi rostro. Oh, se mueve. Ah, así yo me veo. Ah, mira, allá en el lago está nadando un cisne. El sol está radiante en el cielo. Su vista se abrió para ver un nuevo mundo. Cuando acepto la palabra de Jesús en mi corazón, ¿qué surge en nuestro corazón? Una nueva vista. Y él estaba tan feliz. Las personas hablaban. ¿Este hombre no era aquel mendigo ciego? No, se parece, pero no es. Sí, sí es él. Ay, no. Pero ¿cómo un ciego ahora puede ver? Y le preguntaron y él dijo, sí, ese era yo. Ah, ¿tú eras él? Pero tú eras ciego. ¿Y cómo es que se abrieron tus ojos? Un hombre llamado Jesús me dijo que fuera a lavarme al estanque de Siloé. Fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Ah, sí? ¿Y en día de reposo Jesús hizo eso? Entonces, ¿él no es un pecador, ya que él infringió el día de reposo? Yo no sé si él sea pecador o no. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. No, es pecador.
¡Qué extraño! Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y él abrió su vista, entonces él es pecador. No ha habido nadie hasta ahora que haya podido recobrar la vista. Él era un mendigo antes. Pero una palabra de Jesús, cuando entró en su corazón, es aceptar a Jesús tal cual. Al aceptar a Jesús, aceptar la palabra de Jesús es desechar nuestro pensamiento y guardar a Jesús en el corazón. Este ciego recibió a Jesús en su corazón. El pecado sucio de su corazón también se limpió. Jesús entró en su corazón y comenzó a obrar maravillosamente. Nosotros también, un día, igual que este ciego, éramos pecadores, pero al ver la palabra de la Biblia, y dijo que no era pecador, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pronto vamos a tener la Navidad. La Navidad es el nacimiento de Jesús. ¿Por qué Jesús nació? Para rescatarnos del pecado. Y siendo crucificado en la cruz, completamente limpió nuestro pecado. Nos hizo limpios. Y nosotros creemos en este Jesús. Hoy en día muchas personas leyendo la Biblia dicen, sí, Jesús ya nos acuerda más de nuestro pecado y nos justificó. Pero no pueden aceptar la palabra de Jesús y siguen diciendo, yo soy pecador, yo cometí pecado. Claro, Jesús sabe que es pecador. Por eso Él murió en la cruz y nos limpió para siempre. Pero hay personas hoy en día que no pueden aceptar esta palabra de Jesús. De lo contrario, al aceptar esta palabra de Jesús en mi corazón, entonces Jesús empieza a obrar y a vivir en nuestro corazón. Desde ese momento, el ciego cambió su habla, cambió su vida, todo comenzó a cambiar en él. Nosotros, al igual que el ciego, tenemos nuestro pensamiento muy diferente a la palabra de Jesús, pero si nos aferramos a nuestro pensamiento y no podemos aceptar la palabra de Jesús, nos convertimos en personas que no tienen nada que ver con Jesús. La palabra de Jesús es completamente diferente a nuestro pensamiento. Nosotros decimos que somos pecadores, pero Jesús dice que somos justos. Si aceptamos su palabra, nos volvemos las personas de Jesús. El enfermo por 38 años no era ciego ni era una persona de antes. Jesús entró en su corazón y la sabiduría de Jesús, el corazón de Jesús también entraron juntamente en su corazón y él se convirtió en un gran instrumento del Señor. Nosotros también. Parece que tenemos muchos pecados. Sin embargo, Jesús fue crucificado y murió por nuestros pecados y nos dijo que somos justos. Y viene en varias partes de la Biblia. Entonces nosotros solo tenemos que desechar nuestro pensamiento y aceptar el corazón de Jesús. Desde ese momento surge algo maravilloso, que Jesús empieza a guiar nuestra vida. La paz que está en el corazón de Jesús entra en nosotros. La sabiduría de Jesús entra en nosotros. Y nosotros nos convertimos en un pequeño Jesús y alabamos al Señor y vivimos siendo guiados por el Señor. Y nuestra vida se vuelve una vida bendita. El ciego, un día, siendo ciego toda su vida, se encontró con Jesús. Y tan solo por el hecho de que aceptó la palabra de Jesús, tropezándose, cayéndose, fue al estanque de Siloé por la palabra de Jesús y se lavó. El ciego desechó su pensamiento y recibió la guía del corazón de Jesús. Ahora este ciego ya no es guiado por su pensamiento, se convirtió en una persona que sigue la palabra de Jesús y de esta manera pudo recobrar la vista y vivió la vida dándole la gloria a Dios. Todos nosotros desechemos el pensamiento
Y veamos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nuestro pecado fue limpiado por la sangre de Jesús. Aunque sintamos que somos pecadores, solo aceptemos la palabra de la Biblia. Al aceptar el corazón de Jesús, nos guiará y nos hará vivir una vida bendita. Año 2020 ya se está acabando. Verdaderamente, así como el ciego se encontró con Jesús, yo anhelo que ustedes se encuentren con Jesús y desechen todo su pensamiento y solo acepten la palabra de Jesús para que puedan vivir con el corazón tan bendito y tan brillante de Jesús. Gracias.